Hola amigos, ¿cómo están? Como saben, la semana pasada les comenté que teníamos un segmento diferente porque producción había decidido que habláramos de nosotros, del por qué estábamos aquí. Entonces hoy responsablemente estamos comprometidos en llevarles la segunda parte de nuestra historia. Bueno amigos, muy buenas noches. Vamos a continuar, como dice Nayo, con el tema de la semana anterior. Y yo tengo un par de dudas porque estaba como recapitulando lo que hablamos la semana anterior y resulta que me sonaron como que no tenía mucho hilo ciertas cosas. Entonces primero escuché sobre un Ariel, después escuché sobre un Edwin, no sé si es de la misma persona. Y también me gustaría que nos aclares un poco. Primero que me aclares ese tema porque ahí quedó como esa duda de, ok, está, no está, con quién, no sé, entonces... Pero la duda principal sobre la que queremos hablar el día de hoy es, yo siempre pensé que tu cicatriz que tienes en el pecho era producto de la enfermedad que te sobrevino pues ya con edad adulta. Y la semana anterior quedé en shock cuando me enteré que no es así. Entonces creo que así como para mí cambió la manera de ver todo el contexto de la situación, o sea, de cómo se desarrolló tu vida, eh, creo que para la gente que nos está escuchando y que está aprendiendo de ti en este momento, también quieren saber bien qué es lo que sucedió, cómo empezó, cómo te diste cuenta, a qué edad y cómo impactó eso en tu vida. Así que te escuchamos, Naim. Bueno, déjame aclararte, Mercedes. Qué risa. Edwin y Ariel son las mismas personas, solo que él, el papá de Millie, de nombre común, se le conocía como Ariel. Sin embargo, su nombre registrado en el Tribunal Electoral es Edwin Ariel. Entonces, de cariño, todas las personas le decían Ariel. Entonces, yo siempre me acostumbré a decirle Ariel, no Edwin. Edwin se le llamaba, era más en temas de escuela, ya en edad adulta supongo que en temas de trabajo, pero sí, o sea, O sea, eso es eso como cuando tú es la estás misma enojado con tu persona. hija, le dices, cuando estás de buena le dices Mili y cuando estás de mala le dices con el otro nombre. Entonces, como Exacto, tuviste un mal recuerdo, entonces le dijiste con un nombre y después cuando ya tengo el recuerdo bueno le dijiste del otro nombre. algo así, Ah, algo así, claro, algo ok, así. está bien. Ok. Y por el otro lado, pues no. Mi vida, mi hueco, por decirlo así, empezó desde que yo tenía 13 años con mi enfermedad inicial, que fue la cicatriz de la que les comenté la semana pasada. Sin embargo, creo que me ha marcado muchísimo el hecho de ser sobreviviente de cáncer. Y esa es una segunda cicatriz que tengo en mi cuerpo, la que también es un poco difícil para mí poder hablar de ella, esa foto con la que nosotros iniciamos el lanzamiento de Cultura Mujer. Fue una foto que me tomé que realmente tiene mucho significado para mí porque tiene un antes y un después. Yo me enfermé cuando tenía 26, iba a cumplir 27 años, Muy joven. muy joven. Tenía mi segunda hija, Miley, estaba bebé, tenía 1 año y 7 meses, 8 meses. En ese momento pues ya yo tenía otra vida, ya yo me había separado del papá de Miley, mi vida era totalmente diferente, yo no estaba por ningún sentido pensando en rehacer mi vida como mamá o esposa, porque la verdad es que no había tenido buenos resultados con mi primer intento. Sin embargo, conocí a una persona de la que yo siento, pienso que me enamoré desde que lo conocí. Ay, me da como tan... Creo que me estoy riendo de nervios porque es un poco difícil hablar de esto. Ha sido un poco complicado el proceso de sanarme a lo interno.
Conozco a este hombre, me enamoré de él, yo decía, wow, esto es lo que yo necesito en mi vida para, qué sé yo, cambiar, mejorar algunas cosas que yo sentía que hacían falta en mí. Y con esta persona decido tener una vida y formar una familia. Yo busqué ese embarazo, al principio yo, o sea, me cuidé por muchos años, y me tomó un par de tiempo quedar embarazada. Sin embargo, cuando quedé embarazada, pues yo estaba contenta, estaba feliz porque venía mi bebé deseada. Entonces, resulta que él viajaba por temas de trabajo y en un mes de viaje yo estoy bañándome y yo me siento una bolita en el pecho, en mi seno derecho. Pero yo no le presté atención porque yo había dado pecho a mi bebé. No mucho tiempo, pero sí le había dado pecho. Entonces, a mí me decían y yo escuchaba que pues eso podía ser leche, que se acumulaba y que de repente te hacía nódulos y esas cosas. Y como en la televisión la propaganda siempre decía que el cáncer de mamas daba después de los 40 años, yo decía, eso a mí no me va a dar nunca, o sea, eso no es nada de eso. Así que yo me quedé con esa bolita. Yo recuerdo que yo estaba próxima a cumplir 27 años y fue en abril cuando yo me sentí la bolita, pero yo me dejé la bolita allí, yo no hablé de la bolita nunca más, simplemente me la sentí y nada pasó. Pero esa bolita me fue creciendo y me fue desarrollando una alergia insoportable debajo de la axila. Yo no podía ni siquiera bajar el brazo del dolor, la picazón, las molestias. Y yo empecé a sentirme mal. Yo tenía debilidad, tenía cierto tipo de dificultad como para hacer cosas rutinarias en mi casa. Yo en ese momento era ama de casa. Yo me dedicaba solamente a mis hijas, a mi esposo y a mi casa. Entonces yo me levantaba muy temprano a hacer desayuno, a preparar lonchera para la escuela. A la bebé yo la cuidaba, no iba a la guardería ni nada. Yo llevaba a mi hija al colegio, luego regresaba, me ponía a limpiar. Yo en ese momento no era como tan rutinaria para temas de ejercicio. Sí me gustaba ir al parque, vivía cerca del Parque Omar y hacía caminatas en las tardes, pero era más que todo como de paseo. Tenía una amiga con la que salía de paseo, yo le cuidaba a su hija cuando salía de la escuela con la mía, entonces ese era como mi trabajo, dar clases, yo era medio tutora. Y yo hacía la comida y yo le daba de comer a las niñas, incluyendo a la mía. Yo tenía una vida normal, tranquila, relajada. Tenía algunos problemas en mi hogar, pero no los veía como tan complicados como para que de alguna forma me causaran algún tipo de estrés que me llevara a una enfermedad. Pero sí, siento que hasta cierto punto también eran parte del proceso. Entonces, en septiembre ya yo no puedo más con esa bola ni con la alergia que tenía, no podía usar ni siquiera desodorante, lo recuerdo. Y yo llamo a mi ginecóloga y ella me recomienda hacerme un ultrasonido. Cuando yo me hago el ultrasonido, yo tengo unas imágenes que parecían un racimo de uvas y el doctor que me hace el ultrasonido me dice que eso no tenía para nada forma de absolutamente nada, que no me preocupara, que yo me podía ir tranquila. Y yo pensé, o sea, inocentemente en eso y confié en ese doctor en ese momento. Pero resulta que eso fue un miércoles y un viernes mi seno había crecido. Yo dije, esto no es normal. Entonces yo llamo a la doctora y yo le digo, doctora, mi seno creció y la verdad es que esto ya me está asustando. Yo no siento que esto sea normal. Y ella me dice, bueno, yo tengo que hacerte un examen y dependiendo de ese examen nosotros tomamos una determinación. El examen consistía en que me tenían que pullar y me tenían que sacar del líquido que yo tenía dentro de esa pelota. ¿Eso es lo que llaman biopsia? Ellos no me hicieron en ese momento una biopsia, ellos me sacaron como muestras. Porque es que después me hacen la biopsia. Entonces cuando me sacan la muestra me sale un líquido y era como sangre, pero también era como oscuro al mismo tiempo, era una cosa bien extraña. Y la doctora entonces con su esposo toman la decisión de hacerme una biopsia y yo entro al cuarto de operaciones a hacerme la biopsia y me hacen una pequeña cicatriz
me sacan un pedazo de lo que tengo allí y yo me voy para mi casa. Y resulta que eso fue un 21 de octubre. Recuerdo, aquí en Panamá se celebra el Día del Nazareno y yo ese día estaba esperando en la sala a que me pasaran al cuarto de cirugías para que me hicieran la biopsia. Y yo veía a la gente caminando para el Nazareno y estas cosas. Cuando yo salgo de la biopsia, yo bien, el doctor me dice, bueno, esperemos los resultados. Y a mí me llegan los resultados justo 1 de noviembre. No teníamos trabajo 2, 3, 4, 5. Y cuando me entregan los resultados, me llama la doctora y me cita a su consultorio. Y resulta que me dice que tenía cáncer. Yo estaba con mis 2 hijas ese día. La doctora le pide a la secretaria que se quede con las niñas para que me hagan pasar. Yo fui sola, porque mi esposo no estaba en Panamá en ese momento. Estaba, sí en Panamá, pero estaba en una provincia. Y cuando a mí me entregan los resultados de que yo tenía cáncer, yo quería morirme. Yo no sabía qué hacer, o sea, yo sentía que yo me iba a morir. Y yo empecé a llorar y mi primera reacción fue, me voy a morir. Entonces la doctora me dijo, no te preocupes, lo podemos detectar a tiempo, vamos a hacer las referencias para el oncológico, pero yo tenía que esperar 1, 2, 3, 4, 5 de noviembre. Y yo recuerdo que fueron los días más agonizantes de mi vida. Yo sentía que yo caminaba las paredes de mi apartamento, yo sentía que me volvía loca, yo no sabía qué hacer, a quién recurrir. En ese momento yo no tenía una buena relación con mi mamá ni con mi abuela y tampoco quise decirles absolutamente nada. Así que yo no sabía qué hacer. Ahí llegamos un par, Nayu, por 2 preguntas. La una, y esto es para información general de las personas que en algún momento no han pasado o sea, que no han tenido nada que ver con ese tipo de enfermedades y que de repente más adelante, Dios no quiera, tengan que toparse con alguna noticia así. Cuando a ti te dan la noticia del cáncer, el resultado de la biopsia, ya te dicen que está en etapa 1, etapa 2, etapa 3, o sea, en el primer resultado los doctores ya te dicen en qué estadio está el cáncer, o eso es un examen posterior. Ese es un examen después, porque resulta que en ese momento yo tengo que tomar una decisión, si yo me voy a atender en una clínica privada o si me voy a atender en la Caja del Seguro Social o me voy a atender aquí en Panamá, pues, o en el Instituto Oncológico. Yo en ese momento yo no trabajaba, yo era ama de casa y realmente me tocó ir a atenderme al instituto, al oncológico. Antes de llegar al oncológico, porque realmente yo tenía que sacar una cita para tomar la primera atención. Pero esos días, cuando todavía no sé qué hacer, ni a dónde tengo que ir, ni con quién tengo que hablar, yo empezaba a llamar al oncológico. Y me contestaban en diferentes pisos enfermeras. Y yo recuerdo que fueron las personas que en ese momento me ayudaron como a estabilizar mi mente, a tranquilizarme un poco. Ahora pienso yo. Porque hablaban conmigo, o sea, no me conocían. Yo les decía, mira, mi nombre es Naidel Ortega, tengo tantos años, tengo 2 bebés, me acaban de decir que tengo cáncer, la verdad es que no sé qué voy a hacer, me voy a morir. Y, o sea, yo sentía que yo me estaba enloqueciendo y yo llamaba. Y la enfermera que me contestara en cualquier piso, porque ellas están en los pisos de hospitalización, ellas hablaban conmigo y me decían, tranquila, todo va a pasar, espera, ahorita estamos en días libres, pero cuando el hospital abra, tú llegas, tú primero tienes que ir a un lugar, sacar una cita, luego te van a decir qué hacer. La verdad es que fueron ángeles, no sé cómo se llaman, nunca les pregunté su nombre, creo que en mi estado de shock, nunca mi mente, o sea, tuvo como ese raciocinio como para preguntar con quién hablo, anotar los números. Sin embargo, esas personas yo sé que tienen un lugar especial, tanto en mi corazón como en el corazón de cualquier persona que en ese momento tan difícil haya pasado por eso. Porque si te soy bien sincera, a mí lo mejor que me pudo haber pasado fue llegar a ese hospital. Yo
La verdad es que no tengo quejas, allí todo el mundo es humano, cálido, amoroso. Fue una etapa muy difícil de mi vida, sí, pero al mismo tiempo una etapa que me dio la posibilidad de crecer como persona, de poder saber exactamente lo difícil que es no tener esperanzas, porque es que realmente tú no sabes si el cáncer se va a quedar allí o se va a tornar agresivo o después que te dan buenas noticias va a volver a regresar. Yo tuve varias compañeras en el proceso que simplemente no terminaron conmigo y me dolía porque al final también tenían hijos pequeños que Claro. dejaban. Conocí un señor que tenía más de 19 años de ser paciente del oncológico con un cáncer de pulmón. Sin embargo, cuando lo conocí, fumaba. Y él era feliz. Y realmente, o sea, eso fue hace 14 años. Yo lo conocí, ya era una persona adulta. Me imagino que en estos momentos pues ya no debe estar entre nosotros. Pero él tenía una actitud totalmente diferente al común denominador de paciente que tú te encuentras allí. De hecho, creo que esa es como una de las ventajas o secretos que son el éxito de poder triunfar ante una adversidad como la que se vive. El cáncer realmente es muy duro y no creo, no sé, a mí me dio cáncer de seno, pero, o sea, lo difícil era el tratamiento, el, la quimio, el estado en el que te pone tu cuerpo, en cómo te empiezas a sentir de mal, el proceso de poder recuperar esos días. Quizás tú sientes que perdidos, pero al mismo tiempo son como obligatorios, porque es difícil realmente tener que aceptar que se te va a caer el cabello y cualquier parte de vello que tengas en tu cuerpo. O sea, no es fácil. Ahí te voy a hacer un pared. ¿Y qué pasa o cómo fue el proceso de...? Porque tú estabas en pareja en ese momento. Sí. Entonces, cuando uno escucha historias del cáncer, uno lo primero que piensa es, bueno, estaba en pareja, estuvo apoyada, estuvo de alguna manera tuvo un soporte emocional, porque tú nos cuentas que en ese momento tu relación con tu mami, con tu abuelita no estaba en el mejor momento. ¿Cómo fue contarle a él? ¿Cómo fue el proceso de él involucrarse en tu enfermedad? Y después, obviamente lo que tú nos estás diciendo ahorita son las reacciones de los químicos que te aplican en el cuerpo, que yo he escuchado que te da mucha náusea, mucho, o sea, tuviste, ¿cómo él se involucró en todo este proceso que era tan duro y catastrófico para ti emocionalmente y físicamente, ¿no? Mira, creo que en estos momentos siento como una risa de paz, porque fue muy duro. Realmente, si yo me pongo a pensar antes, hace 14 años, yo sentía que yo me ahogaba. Porque justo cuando me dan el resultado de mi cáncer, también me entero que mi esposo me era infiel. Entonces, realmente no era fácil lidiar con eso. ¿Te separaste? No, no me separé para nada, al contrario, me quedé allí aguantando, sufriendo, preguntándome por qué. Porque la realidad es que él es mucho mayor que yo. Nos llevamos 20 años de diferencia. Creo que 22, creo que 20. Y él era mi mundo. Yo sentía que yo vivía en un castillo, a pesar de que teníamos muchos inconvenientes porque él tenía un carácter y yo era diferente. Entonces yo siempre buscaba en él como amor, cariño, atención, apoyo, validarme. Sin embargo, yo no me daba cuenta de que, o sea, realmente yo no tenía como amor propio por mí. Yo esperaba que él me diera todo lo que yo necesitaba. Entonces, ¿qué resulta? Que cuando yo me entero de que estoy enferma de cáncer, justo también me entero de que
él me era infiel y que él tenía su relación con la persona con la que estuvo casado por mucho tiempo en su país de origen. Y eso para mí fue un golpe muy fuerte. Entonces yo llegaba al oncológico y sí, él estuvo allí apoyándome en todo porque nunca me dio la espalda, siempre fue mi roca en ese sentido. Sin embargo, yo lloraba, pero yo no lloraba porque yo estaba enferma de cáncer, yo lloraba por la traición. Y cuando yo llegaba y yo estaba en los pasillos del hospital, llegaban personas a abrazarme, a decirme, todo va a salir bien, Dios está contigo, pero ellos ni siquiera se imaginaban que yo no lloraba por el cáncer, yo lloraba por lo que me estaba pasando al mismo tiempo de haberme enterado que estaba enferma. Y la verdad es que creo que sentía que más loca me iba a volver. Yo no sé cómo yo me mantuve cuerda porque era difícil, realmente era muy difícil. Hoy, 14 años después de haber sobrevivido a mi apocalipsis, yo me doy cuenta de que todo tenía un porqué. Yo no excuso para nada el tema de que me haya fallado y que me haya fallado en cuanto al tema de nuestra relación como pareja y como familia. Aparte de que él también era un hombre rudo, no era tan amoroso y yo siento que el ser fuerte me daba a mí como las herramientas a no debilitarme. De hecho, yo siempre soñé con tener 3 hijos y yo recuerdo que para mí fue un momento muy triste que mi doctor me dijera que con el proceso de la quimio a mí se me adelantaba la menopausia y quizás ya yo no iba a menstruar más y ya yo no iba a tener hijos. Entonces eso me daba mucho dolor porque yo en el fondo yo soñaba con tener un hijo varón. Ese fue toda mi vida lo que yo quise, tener 3 hijos, 2 niñas y un varón. Y yo recuerdo que él me dijo, pero concéntrate en tu vida, en las 2 hijas que tienes. Y yo le dije, sabes que tienes toda la razón, yo tengo que vivir por las que tengo, sin darme cuenta que después Dios me iba a regalar lo que yo toda mi vida había soñado, ser mamá de mi bebé varón. ¿Cuántas quimios te hicieron? Ay, yo creo que fueron como 18 o 16. Ellas se dividen cada 3 semanas, o sea que yo prácticamente estuve un año entero haciéndome quimios. ¿Y después pasaste por radio? Después pasé por radio, pero antes de entrar a radio, la máquina se dañó. Entonces yo tuve que esperar obligatoriamente un tiempo a que la máquina la recompusiera. Y en ese proceso de rescisión, por decirlo así, yo solamente estuve una vez con mi esposo y esa vez bastó para yo quedar embarazada. Pero yo no lo sabía. Yo no tenía menstruación, yo no tenía cólicos, yo no tenía absolutamente nada. Y resulta que un día yo ya las radios sí eran seguidas, eran, o sea, todos los días. Cuando me hacían mis radios, yo recuerdo que yo toqué mi campana el 9 de diciembre de ese año. Y cuando yo voy a mi cita al médico, al oncólogo a la semana siguiente, yo le pregunto si yo puedo empezar a hacer ejercicio porque yo estaba muy gorda. Entonces eso para mí era un problema porque yo siempre había sido delgada. Y el doctor me decía que eso tenía que ver por los medicamentos y por un montón de cosas, que con el tiempo yo iba a empezar a volver a mi peso original. Pero para mí eso era un problema. Entonces yo le pedí saber si yo podía hacer ejercicios. Yo no podía tomar sol porque de verdad que el efecto de la quimio en mi cuerpo, o sea, era súper rápido. A mí la piel se me empezaba a poner verde, amarilla, azul. Yo empezaba a hincharme con el simple hecho de estar expuesta a luz. Eso era un caos para mí. Entonces yo me tenía que cuidar mucho. Yo tenía que hacer ejercicio o muy temprano en la madrugada o en la noche para que no me afectara la luz del sol. Entonces, cuando yo le pido al doctor que me dé permiso para ir a hacer ejercicio, me dijo que sí, que yo podía empezar a caminar, así que yo empecé a caminar al Parque Omar porque yo estaba gorda. Y resulta que
yo no estaba gorda, yo estaba embarazada, pero yo no lo sabía. Entonces yo empecé a caminar y yo ingresé a la universidad nuevamente. Yo hablé con mi esposo y le dije, yo quiero graduarme, yo necesito entrar a la universidad nuevamente. Y yo recuerdo que en ese cuatrimestre yo tenía un profesor de lo más cómico, muy educado él. Ya ni recuerdo qué clase me daba, pero lo recuerdo con mucho cariño. Y estábamos en abril, ya en entrega de exámenes finales. Yo me iba todas las tardes para mi universidad caminando. Yo cruzaba el Parque Omar, yo estaba en la Olacid, yo vivía en Vía Porras y yo caminaba para bajar la barriga sobre todo. Y yo usaba fajas porque la gordura no me dejaba. Entonces yo recuerdo que yo estaba en la clase y yo le digo al profesor que si yo voy a hacer examen o si me voy a eximir porque yo tenía buenas notas. Él me dice, a ver, mi lady, ¿por qué usted tiene algún compromiso de maternidad al que no pueda venir? Y yo le digo, usted es un atrevido, o sea, yo estoy tan gorda que usted piensa que yo estoy embarazada. Y él me dice asombrado, mi lady, por favor, discúlpeme, yo no quise ofenderla. Yo, pero es que, profesor, o sea, ahora sí tenemos un problema serio, porque resulta que estoy demasiado gorda, o sea, ya yo empecé con el tema de que la gordura, y yo decía, yo tengo que bajar de peso de alguna manera. Eso fue en abril, pero resulta que justo pasado mi cumpleaños, yo me siento una pelota en mi vientre. Y yo digo, ¿sabes qué? Yo tengo que ir al médico. Y le cuento a mi esposo porque resulta que yo me he sentido una pelota y la verdad es que yo creo que es un quiste. Y él me dice, tú no puedes salirme con eso, me ayudé, acabamos de terminar un cáncer, mira, o sea, yo le digo, pero tú sabes que el doctor nos dijo que esto podía pasar. Yo llamo al oncológico, yo les pregunto si me pueden sacar una cita con temas de ginecología y me dicen que no, que ellos solamente atienden ginecología si es porque tú tienes un cáncer específico. Entonces yo tenía que sacar una cita por fuera y resulta que yo empiezo a investigar en Google qué doctor, qué clínica me puede ayudar, pero que también tenga referencias con cáncer de mama y doy con mi doctor en ese momento. Saco la cita con él porque él era el jefe de la clínica de prevención de cáncer de mama del Santo Tomás. Me voy a su consulta privada. Me atendió súper bien, aparte de que es de la tierrita de allá de donde yo soy, de Santiago. Entonces había como un vínculo así como de sangre del indio Urracá, bien. Y cuando yo llego, yo le explico todo mi tema de que yo acabo de pasar por un proceso de quimio, de radio. De hecho, en la consulta de mi doctor, me topo con una amiga con la que había hecho un curso de emprendimiento hace años atrás. Ella estaba embarazada al mismo tiempo que yo. Y cómo es la vida, ella fue parte del proceso de Cultura Mujer porque ella me ayudó a escoger el nombre de la revista. Sin yo saber que eso iba a pasar, así fue. Entonces, resulta que yo llego a la consulta y yo le empiezo a explicar al doctor todo el tema de que tengo una pelota, que me siento mal, aquello. Y él me dice que por mis temas de referencia, él necesita hacerme un ultrasonido y varios exámenes para determinar exactamente qué es. Y yo le dije que sí, que no había ningún problema. Y resulta entonces que cuando me acuesto en la camilla y que me está haciendo el ultrasonido, él me dice que el quiste se mueve. Y yo que le digo a mi esposo, ¿te das cuenta de que sí tenía un quiste? Y recuerdo que él me agarró por la rodilla y me dice, ¿qué gorda? Yo, o sea, sí estaba gorda. Me dice, yo creo que no me has entendido, ¿verdad? Yo le dije, sí, que tengo un quiste. Me dice, no, tu quiste se mueve porque estás embarazada. Yo, ¿qué? ¿Embarazada? Yo. Me dice, sí, estás embarazada. Y le dice, pues una doctora, hay que hacerle un aborto médico porque ella acaba de pasar por un cáncer, ella está muy delicada, ella no puede tener un bebé. Y él le dice, relájate, ella ya está casi para darse a luz, tiene casi 6 meses. Y cuando él me dijo 6 meses, yo dije, ¿qué? No puede ser, o sea, ¿esto qué es? Yo estoy soñando, yo no podía hablar, yo no podía decir absolutamente nada. Yo recuerdo que mi esposo me dejó de hablar como por 15 días, porque no sé, la verdad yo creo que fue como un shock para todos, pero era demasiado fuerte, no sabía exactamente cuál era la misión de lo que me estaba pasando en ese momento, no sabía cómo aterrizarlo, cómo procesarlo, tenía miedo, no sabía qué hacer.
todo había sido producto de ese momento tan difícil que había pasado con mi ¿Tú cáncer. tomabas medicina? ¿Estabas con medicina en ese momento? No, porque mi cáncer nunca fue hormonal. Yo solamente tenía una pelota en mi seno. Esa pelota tenía 7 tipos de células cancerosas diferentes. Eso fue lo único que yo entendí de mi proceso. Y nunca le presté atención a lo que tenía porque yo recuerdo que a mí mi buen doctor me dijo que nada más confiara en él, que no leyera, que no buscara información, que no prestara atención a temas de vitaminas y de cosas, que me dejara guiar con el tema de la quimio y de la radio, que él lo estaba haciendo por mí y yo confié en él y yo le creí. Entonces, cuando a mí me tenían que hablar de algo del tema de lo de mi cáncer, yo simplemente como que me bloqueaba. Pero es difícil eso porque cuando tú vas a una reunión familiar o cuando estás con tus amigas, todo el mundo sabe de todo. Entonces comienzan que mira, yo conocí a una persona que se tomó esto, que se inyectó lo de aquí, que fue al doctor, que... ¿Cómo lidiaste con eso si tú decidiste confiar en tu doctor, pero a uno cuando uno está enfermo y la gente que lo quiere, por bien hacer, le bombardean de información de lo que deberías hacer? Todo el mundo me lo decía, todo el mundo me llamaba para decirme, hay unos medicamentos de esto, hay unos medicamentos de aquello, y yo simplemente les decía que no, que mi doctora a mí me había dicho que tenía que comer bien y que aparte de comer bien tenía que confiar en él y que no podía tomar ningún medicamento, porque aparte de todo, sí, la quimio me estaba ayudando a limpiar y me estaba eliminando el cáncer, pero yo no sabía cuáles iban a ser las consecuencias de esos medicamentos o de esa medicina alternativa que yo iba a ingresarle a mi cuerpo. Y realmente yo prefería solamente lidiar con un solo problema a la vez. Y yo creo que eso fue una buena decisión para mí. Porque al final, no sé si me hubiese ido mejor, pero yo siento que todo tenía que pasar de esa manera. Y después de, ya te enteraste, ya tienes a tu bebé, que fue el hombrecito que estaba esperando. Sebastián se llama. Después de eso, ¿cómo fue el proceso de retirar tu seno? ¿Qué pasó? ¿Por qué llegaste a ese punto? Lo que pasa es que, a ver, las personas que no hemos pasado por ese proceso, pensamos que el retirar el seno es cuando ya, o sea, cuando estuvo muy avanzado y de alguna manera para que no se vuelva a repetir, te retiran el seno. Cuando yo llegué al oncológico, que me hacen el examen en donde determinan en qué estadio estoy. ¿Ya? Allí es cuando se dan cuenta de que adicional al cáncer que tengo en el tumor, también tengo ganglios afectados. Entonces mi seno no tiene opción de salvarse, y mucho menos por la edad que tenía. Y la única opción que yo tenía era totalmente una cirugía radical que me quitara todo el seno, incluyendo ganglios que tenía infectados, por decirlo así. Y eso, ellos toman decisiones dependiendo del caso, porque, por ejemplo, hay casos en los que solamente te operan un cuadrante y te extirpan varios ganglios. Hay casos en donde te tienen que quitar el seno total. Hay casos en donde solamente son los ganglios y el seno se puede hacer la reconstrucción de una vez. A mí me intentaron hacer una cirugía reconstructiva para no afectar tan psicológicamente el hecho de no verme con un seno. Sin embargo, yo siempre tuve senos pequeños, entonces cuando me colocaron la prótesis expansora, al momento de hacerme la cirugía que me quitaba todo el seno, cuando ellos me colocan la prótesis expansora, la prótesis se me aloja debajo de la axila y me hicieron 2 operaciones más para reacomodármelas. El detalle está en que para poder hacerme esa cirugía de la reconstrucción de mi mama, yo tenía que someterme a esa prótesis expansora que me tenía que estirar la piel que no tengo, y eso es demasiado doloroso. Y un día simplemente con eso decidí simplemente rendirme.
dije, no me voy a operar, no me voy a hacer ninguna cirugía reconstructiva, me voy a quedar así un tiempo. Todavía estoy así, o sea, han pasado 14 años y ¿Y en ese todavía. momento tu esposo, cuando te retiras del seno, como pareja, cómo les afectó? La verdad es que, según él me veía igual que siempre. Pero para mí fue totalmente un cambio, o sea, totalmente diferente. O sea, yo no... Sí, él es la única persona que me ha visto desnuda totalmente, porque él me ayudaba a curarme. O sea, yo tenía varias heridas, no solamente era la de mi operación. Yo tenía un catéter por el cual, en donde me pasaban la quimioterapia, porque yo no tengo venas, o sea, mis venas son muy delgadas. Ujú. Y con la quimio mis venas se iban a poner mucho más débiles. Entonces, mis venas estaban delgadas, entonces resulta que me tenían que hacer una operación y colocarme un catéter especial que iba directo a la aorta para que desde allí me colocaran la quimio. Y esa operación, a pesar de que no es complicada, a mí se me hizo complicada a raíz de mi cirugía del esternón. Y yo recuerdo que cuando yo entré a la sala de operaciones, yo lloraba y yo le decía a la doctora que por favor me anestesiara, porque con esa operación a veces solamente te hacen anestesia local, no te duermen completamente. Pero yo sentía que a mí me iba a pasar algo. Y en efecto, o sea, ella me reconoció que qué bueno que le había insistido por anestesia local, porque fue muy difícil dar con el lugar exacto para apoyar la vena. No fue fácil y recuperarme de esa pequeña operación fue muy difícil. Yo recuerdo que vivía en un edificio en donde yo tenía que subir 4 pisos en escaleras, no tenía ascensor. Y a mí él me tuvo que cargar junto con mi mamá. En ese momento ya yo tenía una relación más cercana con mi mamá. Me tuvo que cargar con mi mamá en una silla porque yo no podía caminar, yo no podía hablar. O sea, recordé nuevamente esa operación que me habían hecho hacía muchos años atrás, en donde prácticamente estaba inservible, algo así. Cuando me hicieron mi operación del seno, yo recuerdo que cuando fui a tomar la primera bebida fría, yo la sentí por completo, o sea, era una cosa impresionante. Y para mí fue muy difícil tener que mirarme o mirar hacia el espejo y darme cuenta de que era yo, pero a medias. No es fácil. De hecho, creo que todavía se me hace un poco difícil, pero con mucha terapia, con muchos libros, con mucho trabajo a nivel mental, he podido superar algunos miedos que me da el hecho de pensar, porque a todo esto ahora soy una persona soltera, entonces tener que enfrentarme a la vida y saber que tengo que tener algún tipo de comunicación con alguna persona del sexo opuesto a la que me guste y yo tenga que interactuar. Hasta cierto punto me siento muy segura de mí, pero luego me va entrando la locura y me voy asfixiando en mi propio miedo. Y bueno, creo que todavía es un trabajo muy duro que me toca hacer. Sueño con hacerme la reconstrucción, pero hacerme una liposucción, ponerme pedazos de piel en el seno y volver a recuperar mi seguridad. Cuando tengo ropa soy muy, muy segura de mí. Sin embargo, sí me gustaría verme en algún vestido de baño o con alguna ropa diferente. Pero la mayor parte del tiempo me siento cómoda como me veo y, o sea, si no es, o sea, con ropa me siento bien. Ajá. Porque pues ahora hago ejercicio, para mis 40 años me corté el cabello, me pinté el cabello, hice cambios diferentes para mí que me hacen sentir bien conmigo. Y la verdad es que he hecho algunas modificaciones con las que yo me siento bien.
Verme al espejo algunas veces me gusta, otras no, porque por ejemplo, yo no, o sea, puedo usar brasier normal, sí, pero como tengo un tema de corte de ganglios y demás, los brasieres algunas veces me molestan, entonces la mayor parte del tiempo tengo que usar son como deportivos, pero los deportivos no traen esas copas que sí traen otros brasieres que me ayudan como a disimular cosas. Entonces es un poco complicado. Lo bueno de todo es que para todo siempre hay como una solución. Un día mi doctor, yo me quejaba mucho de mi brazo enfermo, hinchado, que me dolía, que me molestaba. Y él me dice un día, haz CrossFit. Y yo le dije, ¿en serio? Pero todo el mundo va a pensar que... Me dijo, haz CrossFit. Ponte como una malla que venden especial de brazo derecho o izquierdo para las personas que se les hincha el brazo. Y empieza a utilizarla y haz CrossFit. Eso te va a ayudar muchísimo. Y al principio yo pensé que no era cierto, que no iba a pasar. Pero justo decido hacer CrossFit 2 años antes de separarme. Y cuando empiezo a hacer CrossFit me doy cuenta, entré a un reto que se llamaba el nuevo tú. Y me di cuenta que funcionó. Entonces yo vi un nuevo tú diferente. Y con eso las ganas de seguir. Solo que en ese momento yo no tenía la fuerza de voluntad o la decisión para hacerlo porque no estaba acompañada tampoco. El compañero de vida que tenía no era una persona que en ese sentido me apoyaba. Teníamos muchos problemas a nivel familiar, entonces hacer ejercicios era como un poco complicado para él, así que yo no podía estar en eso. Entonces simplemente yo dejé como eso allí. 2 años después yo me separo y yo recuerdo que yo fui a terapia, yo fui al psicólogo y fui al psiquiatra porque yo no podía dormir. Y cuando yo terminé mi sesión con la doctora me sugirió pensar en hacer algo que yo toda la vida había deseado hacer. Y yo le pregunté si yo tenía que responderle en ese momento. Ella me dijo, no, en tu última sesión tú me vas a decir qué tú quieres hacer. Y yo me fui para mi casa con esa tarea y mis citas eran los martes. O sea, yo estuve miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, llegó el martes y yo decía, Rose, ¿qué quiero hacer? Porque para mí era un poco complicado en ese momento. Yo no estaba pensando en querer hacer la revista. Yo necesitaba encontrarme a mí, pero no sabía por dónde empezar. Entonces me tocó llegar a esa conclusión de recordar que 2 años antes yo había hecho un reto que se llamaba el nuevo tú y que a mí me gustó. Y yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. Entonces cuando me tocó ir donde mi doctora, yo le dije, me preguntó que si ya yo había tomado la decisión de saber exactamente qué quería hacer. Y le dije que sí, que quería hacer CrossFit. Y ella me dijo que le parecía buena idea. Pero entonces para tomar la decisión de hacer eso yo tuve que llamar en ese momento al que yo decidí que fuese mi coach. Y yo le dije, mira, yo vengo de una situación muy difícil porque yo soy paciente sobreviviente de cáncer. Aparte de eso, acabo de dejar al amor de mi vida. Tengo 3 hijos, no sé qué hacer, no sé por dónde empezar. Yo llamé a mi coach y le comenté pues lo que pasaba conmigo y él me dijo, te espero ayer. Entonces tomé la decisión de ir y empezar a trabajar en mí. Al principio era difícil porque no sabía por dónde empezar, tampoco. Y era muy duro, incluso cargar una barra de 35 libras que no tiene peso de absolutamente nada, solo la barra, porque pues yo era débil de todo, de mente, de cuerpo, de un montón de cosas.
Sin embargo, hoy siento que valió la pena todo el esfuerzo, de alguna manera u otra. Han sido procesos que han tomado sus tiempos, pero un día leí en un libro que no importa cuánto tiempo te demore tu mente volver a tomar como ese capítulo de tu vida en donde tú quieres estar, siempre y cuando no pierdas el rumbo y todo lo que hagas sea en positivo para tu crecimiento, va a llegar un momento en el que simplemente vas a tomar la determinación de lograrlo. Me quedo con eso, Nayu, y recapitulando un poco todo lo que hemos hablado en nuestros programas, que te he escuchado con atención, podemos decir que tu primera enfermedad te ayudó a ser mejor madre, ser más empática con las personas que venían a tu vida. Sí. Y la segunda enfermedad, el cáncer, te ayudó a ser determinante, o sea, a saber exactamente cuál es tu objetivo y ir por ellos. Y déjame decirte que te admiro mucho, que era importante que la gente supiera tu historia, porque atrás de la revista hay una gran historia de fuerza, de lucha, de supervivencia y sobre todo de amor. Amor por ti misma, amor por tu familia, que fue la que te dio la fuerza y es tu motor para seguir adelante. Así que te agradecemos mucho, todos te agradecemos mucho por animarte y contar esta historia. Y no sé, ¿con qué quieres cerrar este programa, este gran programa? Quiero que sepan que no es fácil realmente pararse y hablar de uno mismo. No es fácil. Pero en la medida en la que uno se da cuenta de que al final la vida misma es un propósito, creo que eso te da el valor para poder caminar, y quizás uno ni siquiera se imagina cuando uno puede estar ayudando a una persona o inspirando a una persona. Exacto. Entonces yo creo que al final la vida me ha dado la oportunidad de estar en diferentes posiciones para saber exactamente dónde quiero estar, porque sé que mi alma tiene un propósito, y yo por ahora lo único que quiero es que a través de Cultura Mujer nosotros podamos ayudar a empoderar e inspirar no solamente a otras mujeres, sino a niñas, a jóvenes, adolescentes, a hombres que de alguna manera u otra necesitan saber cómo tomar un rumbo. Entonces nuestras historias van acompañadas de historias reales, de gente que le ha tocado sobrevivir y luchar, y creo que vale la pena trabajar en positivo para tener un mejor mundo. Así es, Nayu. Te agradecemos mucho una vez más y continuamos la siguiente semana con un tema un poquito diferente. Totalmente. Cuéntanos un poquito sobre el siguiente programa. Bueno, lo que pasa es que dentro de Cultura Mujer nosotros tenemos un lema que es el saber da poder. Y enfocados en eso, nosotros hemos hecho varias alianzas estratégicas, y una de nuestras alianzas más importantes es con unos chicos que trabajan economía creativa. Entonces nuestro próximo programa va a estar enfocado a ese mundo nuevo y diferente en el cual uno también puede empoderarse y aprender a manejar de una forma diferente, atractiva y divertida, hasta cierto punto, porque sé que también es un poco dedicado el trabajo que se tiene que hacer de hacer crecer tus negocios, tus inversiones, tu dinero. Entonces la otra semana estaremos con un episodio de
Cultura Mujer y Satélite Consultores. Quiero que sepan que estar aquí no ha sido fácil, sin embargo les agradezco mucho su tiempo. La otra semana los estaré esperando para llevarles un episodio más de ¿Qué están hechas? Cultura Mujer, 4 pilares. Y los invito a que nos sigan en nuestras redes, @culturamujerint. Gracias.